minutos, es la 1 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que no te tengo que contar que hace calor, mucho calor, porque lo compruebas casi desde que te despiertas. Un 4 de julio en el que tampoco te tengo que repetir que, como casi todos los 4 de julio, estamos hablando de que tenemos encima una ola de calor que se va a intensificar a partir de mañana. Y en el que es noticia un incendio que ha arrasado cerca de 2.300 hectáreas en la provincia de Gerona. Para ubicar bien este primer gran fuego del verano en Cataluña, estamos hablando de la comarca del Bajo Ampordà, en un bosque que cruza la carretera que une los municipios de La Bisbal y Calonge a escasos kilómetros de la Costa Brava. Es el macizo de Les Gavars. Y las llamas afectan a un paraje boscoso que llevaba décadas sin arder, por lo que te puedes imaginar la cantidad de masa forestal, el volumen de combustible que vuelve a convertir un paraje natural en un auténtico polvorín. El origen del fuego apunta a la mano del hombre, una negligencia humana, porque hay un detenido que va a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Se trata de un operario de mantenimiento de carreteras que estaba utilizando una radial para colocar una señal de tráfico en el arcén de la carretera. Todo apunta a que las chispas que desprendieron la herramienta originaron el fuego. Trabajaba en un momento en el que estaba expresamente prohibido realizar labores en el campo por el riesgo de incendio forestal. Este dato viene a confirmar lo que ratifica la estadística. Más del 90% de los incendios en España tienen su origen en la mano del hombre. Y aquí entra la intención directa, es decir, los pirómanos, los accidentes, las negligencias, las actividades del campo y en general los trabajos agropecuarios. La situación sigue siendo muy complicada en este incendio en Gerona. Hay un frente especialmente peligroso, el flanco derecho, que solo está estabilizado al 70%. Se mantiene el confinamiento parcial en 7 localidades del Bajo Ampordà, afecta a unas 10.000 personas y se han venido realizando desalojos puntuales en urbanizaciones del municipio de Calonge. Hay temor porque puede arder toda la superficie de este macizo. David Borrell es el jefe de bomberos de la Generalitat de Cataluña. La parte que nos está afectando a la población y que ha estado, sobre todo esta noche, va a entrar en una situación de menos actividad y en todo caso la actividad que haya va a ir hacia la zona quemada y por tanto no tiene potencial. En cambio, el flanco derecho es donde vamos a centrar todos los esfuerzos. Ahí está especialmente la alerta, en el flanco derecho. Sí que tenemos buenas noticias en Aragón. El gran incendio de Leciñena, que ha afectado a unas 3.300 hectáreas en la sierra de Alcubierre, ha conseguido ser estabilizado y se ha rebajado oficialmente la situación operativa de nivel 0. En el caso de las cloacas del PSOE hay una novedad, aunque deja todo como está. Han pasado 2 días desde la imputación de la directora general de la Guardia Civil y del máximo mando uniformado del cuerpo, que es el DAO, que es el teniente general Manuel Llamas. Los dos tienen que declarar ante el juez Pedraz el 16 de julio y las acusaciones populares se han empezado a mover ya. Desde la petición de prisión provisional ante el riesgo de fuga y también de la destrucción de pruebas. Esto Mercedes González, digo lo de la destrucción de pruebas, la directora general de la Guardia Civil lo sabe muy bien porque eliminó de su teléfono móvil las conversaciones, parte de las conversaciones con Leire Díez, con la fontanera del PSOE. Y luego, fuera de la vía penal, la acusación popular ejercida por Justitia Europa había pedido a la ministra de Defensa que cesara de sus funciones al DAO, insisto, imputado como la directora general por delitos de prevaricación y de obstrucción a la justicia. ¿Qué es lo que ha contestado Margarita Robles? Que verdes las han segado. Que el teniente general va a seguir en el cargo como director adjunto operativo de la Guardia Civil y con todas sus funciones en plenitud. En cuanto a la directora general, es un cargo político y fue colocada al frente del Instituto Armado para ejercer precisamente un control político. Hoy el gobierno, ¿qué ha hecho? Reiterar su apoyo a la directora general. Nada que sorprenda, ¿verdad? Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de destituirla. El encargado de salir en su socorro ha sido el ministro Óscar López. Hoy en el gobierno no hay operaciones de Estado como había antes. E insisto, toda la confianza, todo el apoyo y todo el respaldo a Mercedes González, como directora de la Guardia Civil, que además es una extraordinaria mujer que yo la conozco muy bien. Hoy el gobierno y el Estado trabaja con normalidad.
Pues se investiga si hubo órdenes para que los agentes de la UCO se pusieran de perfil en los casos que se instruyen contra cargos del PSOE y familiares directos del presidente del gobierno. Se investiga si se usaron informes reservados y expedientes disciplinarios contra mandos y agentes de la UCO como mecanismo de presión. Se investiga, y esto es todo literal según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, si el objetivo era generar un clima de intimidación institucional y un efecto desaliento también literal entre los investigadores. Un escándalo para el secretario general del PP, Miguel Tellado. Desde luego es un deshonor para la Guardia Civil que la directora general esté imputada nada más y nada menos que por haber colaborado con una trama que lo que pretendía era socavar, horadar el funcionamiento de la UCO. No hay semana sin escándalo y a eso se agarra Pedro Sánchez, que por cierto está pendiente de la sentencia contra el hermanísimo que se prevé que se conozca de forma inminente. Estamos en el primer gran fin de semana de la operación salida del verano. Vamos a comprobar cómo se circula esta hora por las carreteras. DGT, Daniel González, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, 2 accidentes siguen complicando la circulación en Cantabria, en la 8 en Colindres, sentido Torrelavega, y en Alicante, en la 7 en Elche, en dirección Murcia. Tráfico intenso en la salida de Madrid, por la 1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, A5 Arroyo-Molinos y la A6 en Las Rozas de Madrid. En Barcelona, en la P7 en Martorell, sentido Tarragona, la C32 en Alella y C60 en Argentona, todo hacia Mataró. Circulación lenta en Valencia, la 7 en Alginet, sentido Alicante, en la A44 en Durcal, todo hacia Motril, y también en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella, y el tramo de Rincón de la Victoria en dirección Motril. Por último, en Sevilla encontrarán tráfico lento en la P4 en las Cabezas de San Juan hacia Cádiz, y en Huelva, la 49 en Chucena, en dirección a la capital onubense. Están pasando más noticias en este sábado, te las va a contar ya Íñigo Jodra. Escuchas Mediodía COPE. El Papa León XIV ha denunciado desde Lampedusa la indiferencia ante el drama migratorio. El pontífice ha lamentado que los miles de muertos en el Mediterráneo sean víctimas de intereses económicos y de la falta de políticas eficaces para hacer frente a esta crisis. Los muertos en este mar son víctimas ya de decisiones tomadas o de decisiones omitidas. El desinterés por el bien común y la corrupción en los lugares de procedencia, un sistema económico mundial que genera pobreza y exclusión, el miedo que fomenta prejuicios y desprecio, el pensamiento de que estos problemas no nos competen, los cálculos criminales de quien se lucra a costa del drama de otros. Todo esto reproduce hoy el apresurado pasar de largo del relato evangélico. En Estados Unidos, Donald Trump ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país con un acto en el Monte Rushmore. El presidente reivindica su nación como la más libre, fuerte y excepcional de la historia en un discurso de marcado tono patriótico que ha incluido homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares. Y en la guerra de Ucrania, Kiev asegura haber inutilizado cerca del 43% de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, con unas pérdidas que cifran 13.500 millones de dólares para Moscú. Mientras tanto, Ucrania desmiente que las tropas rusas hayan tomado una estratégica ciudad después de que el Kremlin asegurara este viernes haber logrado ese avance. Putin, por su parte, sostiene que Rusia ha conquistado 133 localidades ucranianas en lo que llevamos de año. Y con Movistar, las últimas noticias del Mundial. España se prepara su partido de octavos contra Portugal. Rubén Vasco. La selección española ya está en Dallas. Hoy realizarán el primer entrenamiento de cara a ese partido del lunes a las 9 de la noche y posteriormente hablará en rueda de prensa Unai Simón. Además, esta tarde se jugarán las 2 primeras eliminatorias de octavos. A las 7, Canadá se medirá a Marruecos y a las 11, una de las favoritas, Francia, se enfrentará a Paraguay. Y en Fórmula 1 acaba de terminar la carrera al sprint del Gran Premio de Silverstone y allí en el circuito está Carlos Miquel. Un avión de plata ha pasado a unas vueltas del final a Lewis Hamilton, impidiéndole ganar la carrera de sprint. A Kimi Antonelli con una diferencia de prestaciones que es mala para la Fórmula 1. En la tercera posición ha llegado Lando Norris, cuarto George Russell, que no ha podido con el piloto de McLaren. Los españoles, 17º Carlos Sainz, 20º Fernando Alonso, después de sufrir una colisión con Checo Pérez. Por lo tanto, Kimi Antonelli es más líder del Mundial con 43 puntos de ventaja sobre George Russell. Y recuerda que a partir de las 5 de la tarde puedes escuchar aquí en COPE el inicio del Tour de Francia, primera etapa contra el reloj en Barcelona. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada.
en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye, cuando todo eso llega, entonces sí, entonces somos una. Somos un Movistar, la red oficial de nuestra selección. Son las 2:10, 1:10 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope. Enseguida pulsamos cómo están los ánimos en el seno de la Guardia Civil tras la imputación de la directora general y del director adjunto operativo del Cuerpo. Antonio Herraiz. Mediodía Cope. Estar informado. Estamos en la zona cero de La Guaira, es lo que estamos viendo ahora mismo. El objetivo es rescatar a las personas vivas allí donde se pueda. Sí, está un grupo de médicos. ¿Cuál es la misión de la UME aquí? Buscar vidas. ¿Y han encontrado ustedes vidas? Hemos encontrado vidas y fue el mayor logro y la mayor alegría que hemos podido tener. ¿Y a usted qué le ha pasado en la pierna? Intentando sacar a mis hijas de mi apartamento, porque vivíamos en el piso 11, empezaron los pisos a caerse para abajo. Agarré a mi hija, me las cargué, empecé a tumbar puertas por abajo y como pude salimos ilesos. Sigue la última hora en COPE y en cope.es. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Escuchas Mediodía Cope. Con Antonio Herraiz. Estar informado. Se han cumplido 48 horas de la imputación de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo, que es el máximo mando uniformado del Instituto Armado. Y la noticia es que no hay noticia. Es decir, que los dos siguen en sus puestos. Es verdad que hay una importante novedad que te hemos adelantado esta mañana. El Ministerio de Defensa ha comunicado que rechazan suspender de funciones al DAO pese a encontrarse investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia dentro del caso de las cloacas del PSOE. Es decir, el caso de la fontanera Leire Díez. Hay un gran revuelo en el cuerpo por la doble vara de medir que están aplicando al director adjunto operativo, al teniente general Manuel Llamas. A las 2:12 vamos a pulsar cómo están las cosas en el cuerpo y en Mediodía Cope saludamos a Olaya Salardón, que es portavoz de AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil. Olaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo habían pedido las acusaciones, como Justicia Europa, la suspensión urgente de las funciones del DAO, y la ministra de Defensa lo rechaza, no la aparta del cargo. ¿Os sorprende? Pues la verdad que bueno, más que sorprendidos es un poco de indignación, ¿no? Porque nosotros creemos que el DAO no puede seguir ejerciendo un mando operativo de la Guardia Civil mientras pesa sobre él una investigación judicial de esta trascendencia, ¿no? Siempre decimos lo mismo, los guardias civiles estamos sometidos a uno de los regímenes más disciplinarios, más exigentes de la administración, y cuando a un guardia civil se le abre un expediente por una presunta falta muy grave, la normativa ya prevé la adopción de estas medidas cautelares como la suspensión de funciones. Claro, ahora nos encontramos que no siempre afecta a todos igual. Debe ser que en la cúpula de la Guardia Civil pues estas normativas no llegan o simplemente no se quieren aplicar, porque la ley orgánica del régimen de personal en este sentido es muy clara. Hablas, por tanto, de una evidente doble vara de medir. En el caso de que un guardia civil, te decía, de la escala básica, de la escala de oficiales, fuera investigado por delitos tan graves como prevaricación y obstrucción a la justicia, aunque después fuera absuelto, estaría ya fuera de su puesto. Estaría ya, tenemos el ejemplo hace unos días en el que unos compañeros son investigados en el régimen disciplinarios y son separados de sus funciones a los 2 días. Es algo instantáneo y que se produce con más asiduidad de lo que la gente o podemos pensar, ¿no? Entonces, es que además el artículo es claro en este sentido. El artículo 92 de la Ley Orgánica del Régimen de Personal prevé ya la suspensión de funciones de un guardia civil investigado cuando exista alarma social o perjuicio para la institución.
Bueno, se está pidiendo incluso prisión para la directora general de la Guardia Civil. Lo han solicitado las acusaciones del caso Cloacas. Estamos hablando de que Mercedes González sigue teniendo acceso a toda la documentación, expedientes, ordenadores, investigaciones, y ya hemos visto que la directora general de la Guardia Civil es dada a eliminar pruebas porque ya borró de su móvil conversaciones con Leire Díez, con la fontanera. ¿Veis disparatado que se pida prisión para Mercedes González, directora general de la Guardia Civil? Bueno, nosotros en un principio lo que hemos pedido es que se adopten medidas cautelares por lo que bien decís, ¿no? Nadie que puede estar implicado en una trama de investigación, presuntamente, que cometen este tipo de delitos, no puede seguir teniendo acceso a la información a la que un día se creó. Es decir, siguen teniendo acceso a esos expedientes disciplinarios que abrieron sin responsabilidad y bueno, desde nuestra organización, por eso se hace esta petición de medidas cautelares para que no tengan acceso, que sería lo lógico y sería lo que se le aplicaría a cualquier guardia civil. Bueno, te voy a hacer la última. Que un cargo político ejecute órdenes políticas, aunque sea un auténtico escándalo, aunque sea incluso delito, esto está por comprobar, lo hemos visto ya en otras ocasiones anteriores, pero que un mando, que el más alto mando uniformado sea, ¿cómo te lo voy a decir?, desleal con los suyos, ¿es la primera vez? ¿Dónde quedó lo del honor en el caso del teniente general Manuel Llamas? Bueno, eso claro, eso debería de preguntarse, le debería preguntar a él, ¿no? Sí, la verdad que es llamativo porque, bueno, aunque la directora general en estas manifestaciones en el Senado habla como la Guardia Civil como uno más, dentro de ella no es Guardia Civil, no forma parte de nuestro colectivo, es pero un cargo sí, político. Lógicamente ella está puesta ahí, es un cargo político, pero él es un Guardia Civil, él debería en este sentido todavía para nosotros pues nos duele más que esto se produzca así. Que hablamos de lista negra. Estaban apuntando a los investigadores de casos que afectaban al gobierno. Estamos hablando de que les estaban pidiendo a esos agentes que se pusieran de perfil. Aquí, si nos podemos quedar con algo positivo, es precisamente el honor y la valentía de esos compañeros, de esos agentes de la UCO que siguieron con las investigaciones. Claro, es que ayer me lo preguntaban y es verdad que lo que no se está dañando es la imagen de la Guardia Civil, ¿no? Los guardias civiles trabajamos siempre con esa rigurosidad y sobre todo unidades como la UCO y en este caso pues lo vemos muy muy claro, ¿no? Pero bueno, lo que sí siempre comentamos lo mismo, el mismo ejemplo el mismo criterio de ejemplaridad y de exigencia debe aplicarse a quienes ocupan los mismos puestos de responsabilidad. No puede haber esta doble vara de medir. En lo que se exige a un guardia civil se debe exigir con más motivo a quienes la dirigen. Pues siempre con la Guardia Civil. Olaya Salardón, portavoz de la UGC, gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Este es el último escándalo que salpica al gobierno, que tiene a un exministro en la cárcel, que su sucesor al frente de la Secretaría General del PSOE tiene un horizonte judicial más que oscuro y estamos a la espera de la sentencia del caso que ha sentado en el banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez. Lo hará con toda probabilidad también lo de sentarse en el banquillo su mujer, Begoña Gómez. Antes de que llegue ese trance, estamos a la espera de un movimiento. El gobierno teme tropezar con una negativa de Juan Carlos Peinado, del juez Peinado, a dejar a Begoña Gómez acudir la próxima semana a la cumbre de la OTAN, ya la graduación de su hija. Los socialistas se reafirman en la idea de la persecución contra la familia del presidente. Las muestras de apoyo son enormes, mantienen desde Ferraz. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa hablan abiertamente de los excesos de Juan Carlos Peinado. Ello les lleva ya a exhibir su escepticismo sobre las posibilidades de la mujer de Pedro Sánchez de recibir la autorización del magistrado para viajar entre los días 7 y 10 esta próxima semana a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. Esta última cita es en realidad la que quita el sueño a Begoña Gómez, según traslada el entorno presidencial. Hay cero riesgo de eludir la justicia, inciden en ese argumento. La batalla está escrita de antemano. El recurso a la conspiración política es el refugio de unos socialistas en depresión por el cúmulo de frentes judiciales, preocupados por la evolución del escándalo de José Luis Rodríguez Zapatero o de las derivadas del caso Leire Díez. Todo ello lleva a la convicción interna de que deben unirse en torno a la figura de Sánchez. Esto debería sublevar a la sociedad, llegan a sostener en la calle Ferraz. Las muestras de apoyo a Begoña y a Pedro venden desde la cúpula federal, son incontables. Las muestras son incontables. Seguro que tú vas a tomarte el vermú y te encuentras una legión de personas allí con camisetas yo con Begoña. O vas a la playa y lo mismo. O vas al cine y en la cola de la taquilla pues todo el mundo grita yo con Begoña. Bueno, todo mientras la justicia sigue trabajando. La agencia tributaria investiga a Zapatero, a su mujer y a sus hijas, además de al empresario Julito Martínez. Una investigación que lleva abierta ya más de 2 semanas, Patricia Rossetti. Desde el 15 de junio, en el caso de Zapatero, 2 días antes de su declaración en la Audiencia Nacional, y desde el 23 en el caso de su amigo Julio Martínez. La agencia tributaria informa al juez Calama de la apertura de inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno, a su mujer Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba y Laura, al igual que al empresario Julio Martínez y las empresas vinculadas a todos ellos. Inspecciones relativas al IRPF, el IVA, impuestos sobre patrimonio y sobre sociedades entre 2021 y 2025. En el caso de la familia Zapatero lo lleva la delegación de Madrid y en el caso de Julio Martínez la de Valencia. La agencia tributaria pregunta al juez sobre una posible paralización para no interferir en la investigación judicial sobre las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, pieza en la que se investiga un posible delito fiscal y otro de contrabando. La paralización, señala Hacienda, interrumpe los plazos de prescripción. Calama ha trasladado la documentación a la Fiscalía para que informe. El Papa León XIV ha realizado esta mañana una visita expresa a Lampedusa, breve pero muy significativa, cargada de contenido, porque esta isla italiana es el epicentro del drama migratorio europeo. Muy pendiente de esta visita del Santo Padre ha estado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Con qué imágenes te quedas de esta visita? La verdad es que me quedo, Antonio, con esa ofrenda impresionante de flores ante cientos de tumbas sin nombres, en concreto ante los bebés fallecidos mientras intentaban cruzar el Mediterráneo. Pero te diría que de forma especial el Papa se ha quedado muy conmovido ante la carta de Leo, un pequeño de 10 años que llegó a Lampedusa acompañado de su madre recién nacido. En el naufragio, lamentablemente, perdió a todos los suyos, incluida su madre, y se quedó solo. Escribía el Papa que le contaron que dejó de llorar únicamente cuando le regalaron un balón de fútbol de papel. Y ese mismo balón es el que ha entregado esta mañana al Papa. Le escribía para que pudiera hacer feliz a otro niño. Ha sido un momentazo, Antonio. El propio pontífice al recibir el balón y asomarse a una escultura, Puerta de Europa, que es una gran puerta abierta al Mediterráneo. Lo primero que ven las barcas al acercarse a la isla, ha dicho que en lugares como Lampedusa, más que las palabras, hablan los gestos. Bueno, sí, importantes son las imágenes, los gestos, que decías, Eva, que trascienden incluso las fotografías y los vídeos. León XIV es un papa de mensajes muy profundos y hoy en Lampedusa ha dejado unos cuantos. Sí, de hecho, muchas de las ideas las hemos escuchado recientemente en Gran Canaria y Tenerife, como él mismo ha señalado. En concreto, ha alertado contra las políticas migratorias que no tienen en cuenta la dignidad de la persona. L'Europa possiede un potenziale unico que le deriva de la sua historia. Por su disposición geográfica y por su estructura institucional, Europa tiene la capacidad de afrontar la crisis de modo orgánico, insertando los primeros auxilios en un plan estratégico de larga duración que sea capaz de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y al mismo tiempo trabajar por el desarrollo de tal forma que nadie se vea obligado a emigrar. Que ninguno sea costretto a emigrar.
El Papa también nos ha invitado a hacernos prójimos de los migrantes, eligiendo entre la fuerza de la indiferencia y la de la paz, y ha defendido que la pertenencia religiosa no debe convertirse jamás en motivo de discriminación, reivindicando en cambio la necesidad de construir la civilización del amor. Bueno, pues visita breve, como decíamos, pero cargadísima de contenido y también de simbolismo. Gracias, Eva, un abrazo. Un fuerte abrazo, Antonio. Al Papa León XIV, que ha visitado Lampedusa siguiendo los pasos de su predecesor Francisco, que hizo su primer viaje como Papa a la isla italiana. Fue en julio del año 2013 y allí denunció lo que él llamaba globalización de la indiferencia. ¿Dónde está la sangre de tu hermano que grita hacia mí? Hoy nadie en el mundo se siente responsable de esto. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Vemos a nuestro hermano medio muerto en un lado de la calzada y quizá llegamos a pensar, pobrecillo, antes de seguir por nuestro camino como si nada. Una denuncia que había repetido el Papa León XIV. A Francisco el tiempo le acabó dando la razón. Apenas 3 meses después de su visita ocurría esto. 4, 5, 6. Es el sonido de las labores de rescate de la Guardia Costera Italiana en aquel naufragio del 4 de octubre de 2013, cuando perdieron la vida 368 migrantes tratando de alcanzar las costas de Lampedusa. Una semana después, el 11 de octubre, otra embarcación se hundía llevando a la muerte a más de 100 migrantes. El Papa Francisco se debatía entre la indignación, la tristeza y la rabia con aquel mensaje que forma parte, por supuesto, de la historia. No puedo no recordar con mucho dolor las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio sucedido hoy en Lampedusa. A lo largo de Lampedusa. Bueno, hoy León XIV se encuentra con un contexto diferente. En COPE hemos hablado con la hermana Antonieta. Es una vergüenza. Sí, en COPE hemos hablado con la hermana Antonieta, que es la coordinadora del proyecto Migrante Sicilia-Lampedusa. Cambió mucho, me parece que la situación de la isla ha cambiado mucho en estos 14 años, sobre todo lo que dice respecto a los migrantes. En 2013, en aquella época cuando llegó el Papa Francisco la primera vez, no existían controles que hay hoy en día. El contexto es diferente, pero Lampedusa ya está marcada para siempre por el drama migratorio. Con esta visita, León XIV quiere reafirmarse en una postura que ya nos enseñó aquí, en España, en Canarias. Su compromiso total con el drama y el desafío migratorio y su denuncia a las mafias que se aprovechan de la desesperación de quienes salen de su país buscando un futuro mejor. Como cada sábado a esta hora, vamos a escuchar el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando una catástrofe golpea a un pueblo, siempre encontramos la acción silenciosa y constante de la Iglesia. Lo estamos viendo estos días, después de los devastadores terremotos de Venezuela, donde junto al dolor por las víctimas y la destrucción, ha vuelto a hacerse visible una de las dimensiones más esenciales de la vida cristiana, como es la caridad. A las pocas horas de conocerse la tragedia, el Papa León XIV, a través de la limosnería apostólica, enviaba una primera ayuda de 100.000 euros. Tampoco se hizo esperar la rápida respuesta de Cáritas y de otras organizaciones eclesiales, como Manos Unidas, porque la caridad no es una actividad secundaria o complementaria de la Iglesia, sino parte de su identidad más profunda. Lo más valioso de esta respuesta es que no se limita a la solidaridad espontánea del primer momento. La Iglesia organiza, evalúa necesidades, coordina recursos y prepara también la reconstrucción. Cáritas Venezuela ha trabajado desde el primer momento sobre el terreno, identificando las necesidades reales de la población, mientras desde las Cáritas de todo el mundo, entre ellas la de España, han activado campañas de apoyo para sostener la emergencia. La tragedia de Venezuela vuelve a recordarnos que la caridad no es una reacción puntual ante una emergencia, sino una forma de vivir y de mirar el mundo haciendo vida el Evangelio. Como te decía al comienzo, cada vez que una tragedia natural sacude a un pueblo, como ahora ocurre con nuestros hermanos de Venezuela, la Iglesia se moviliza instintivamente porque sabe que el amor al prójimo no puede esperar. Esa es la fuerza de la caridad, haciendo también así visible en medio del dolor que Dios nunca abandona a sus hijos. Hasta el próximo día. Gracias, Mario. Hasta el próximo día. Es 4 de julio. Vamos a conocer el santoral de este sábado. Como siempre, nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a Santa Isabel de Portugal. Nacida en 1270, le pusieron Isabel por su abuela Isabel de Hungría. Su vida de piedad le hace aceptar los defectos de su esposo Dionisio de Portugal, al que logra finalmente convertir. Cuando su esposo malhumorado le pregunta qué llevaba en el delantal, ella siempre contestaba flores y al mostrárselo cayeron rosas. Cuando va a resolver un conflicto entre su hijo y su nieto, cae enferma. Santa Isabel de Portugal muere en 1336. En Mediodía COPE ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, es el máximo mando uniformado del cuerpo y que va a seguir como DAO y con plenitud de funciones. Lo ha ratificado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que una de las acusaciones populares, Justitia Europa, le exigiera que le apartara del cargo. Manuel Llamas es un teniente general, no es un cargo político, aunque su designación sí viene dirigida por un político, y por una lealtad a los que le nombraron muy mal entendida, ha sido tremendamente desleal con los agentes que sirven al cuerpo. No es exagerado decir que ha sido desleal con los cerca de 80.000 guardias civiles que conforman el Benemérito Instituto. Pero especialmente lo ha sido con aquellos agentes a los que ha permitido que se señalara. Incluso que se colocara al borde del expediente por investigar al PSOE y al entorno más íntimo del presidente del gobierno. Manuel Llamas no ha hecho bueno el lema de "el honor es mi divisa", porque no hay mayor deshonor que el DAO actúe contra los que están persiguiendo el delito, por mucho que eso salpique al gobierno que le nombró. Y eso es lo que consta en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado por bueno el juez Santiago Pedraz. Se investiga si hubo órdenes para que los agentes de la UCO se pusieran de perfil en los casos que instruye contra cargos del PSOE y familiares directos del presidente del gobierno. Se investiga si se usaron informaciones reservadas y expedientes disciplinarios contra mandos y agentes de la UCO como mecanismo de presión. Y se investiga si el objetivo era, esto es literal del escrito de Fiscalía Anticorrupción, si el objetivo era generar un clima de intimidación institucional y un efecto desaliento entre los investigadores. Bueno, está claro que no era una intimidación directa, tipo amenazas verbales explícitas, sino una presión, vamos a llamarla institucional, a través de esas herramientas administrativas, véase expedientes, para crear miedo, sí, miedo, y una autoprotección del poder político. Es uno de los episodios más serios, más escandalosos de la politización de la Guardia Civil. Y todo para proteger a Pedro Sánchez. Y todo para proteger al Partido Socialista. La directora general, Mercedes González, confeccionó o pidió un listado específico de los oficiales y de los mandos de la UCO encargados de procedimientos que afectaban al entorno de Sánchez. Este listado permitía identificar fácilmente a los investigadores, vamos a llamarlo, incómodos. Una vez identificados, pues, se abrían esas informaciones reservadas, que es el paso previo al expediente disciplinario. Los mandos incluidos en esa lista declararon recientemente como testigos y coincidieron en algo llamativo. En toda su carrera, nunca habían tenido informaciones reservadas abiertas contra ellos. Justo hasta en esta última etapa. Hasta el año 2024, 2025, qué casualidad, fechas que coinciden con la ebullición de los casos contra el gobierno. De repente les cayeron varias informaciones reservadas seguidas. Esto encaja perfectamente con la estrategia de presión que mencionábamos antes. No era una investigación interna normal por faltas graves y se usaba como herramienta de intimidación para crear un clima de miedo. ¿Qué dicen las asociaciones de la Benemérita? Pues que el caso del DAO se remiten al reglamento
Lo acaba de hacer en Mediodía COPE la portavoz de la AUGC, que es Olaya Salardón. El mismo criterio de ejemplaridad y de exigencia debe aplicarse a quienes ocupan los mismos puestos de responsabilidad. No puede haber esta doble vara de medir. En lo que se exige a un guardia civil se debe exigir con más motivo a quienes la dirigen. ¿Y eso qué implica? Si un guardia civil, ya sea de la escala básica, ya sea de la escala de oficiales, es imputado por delitos tan graves como lo es ahora mismo el DAO, pues es apartado de su puesto directamente, aunque luego después el proceso le termine absolviendo. Y en cuanto a la directora general, es un cargo político y fue colocada al frente del Instituto Armado para ejercer precisamente un control político. Hoy el gobierno ha reiterado su apoyo a la directora general de la Guardia Civil, que esto tampoco es que nos sorprenda, porque Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de destituirla. Recuerden cómo se actuó en el caso del fiscal general del Estado. Imputado en el banquillo, le siguieron manteniendo y ya no hubo más remedio que obligarle, o se vio obligado a dejar el cargo con la condena. El encargado de salir hoy en socorro de la directora general de la Guardia Civil ha sido el siempre locuaz ministro Óscar López. Hoy en el gobierno no hay operaciones de Estado como había antes, e insisto, toda la confianza, todo el apoyo y todo el respaldo a Mercedes González, como directora de la Guardia Civil, que además es una extraordinaria mujer que yo la conozco muy bien. Hoy el gobierno y el Estado trabaja con normalidad. Por cierto, a pesar del intento de politización del cuerpo, niega la mayor el ministro Óscar López, la buena enseñanza que nos deja todo esto es que hay agentes insobornables, que a pesar de la presión de sus jefes máximos, han seguido realizando su trabajo. Y por cierto, muy muy bien. Hoy en el PP el secretario general Miguel Teñado señalaba directamente a Mercedes González. Desde luego es un deshonor para la Guardia Civil que la directora general esté imputada nada más y nada menos que por haber colaborado con una trama que lo que pretendía era socavar, horadar el funcionamiento de la UCO. Pues Mercedes González y el DAO tendrán que declarar ante el juez el 16 de julio. Vamos con otras noticias de este sábado, te las cuento ya con Íñigo Jodra. Escuchas Mediodía COPE. El Papa León XIV ha denunciado desde Lampedusa la indiferencia ante el drama migratorio y ha lamentado que los miles de muertos en el Mediterráneo sean víctimas de intereses económicos y de la falta de políticas eficaces. El pontífice ha agradecido además la solidaridad que la población de la isla ha mostrado durante años con los inmigrantes que llegan a sus costas, aunque también ha lanzado un contundente mensaje para reclamar una mayor implicación de la comunidad internacional. En Barcelona, los Mossos han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte del menor de 15 años tiroteado este jueves en un parque del barrio de Sant Andreu. El arrestado mayor de edad fue localizado anoche cerca del lugar del crimen y permanece ya en dependencias policiales. Las investigaciones sostienen que el adolescente fue el objetivo directo del ataque y mantienen como principal hipótesis un enfrentamiento entre bandas. Y sigue siendo muy complicada la situación en Gerona por el incendio forestal que ha arrasado cerca de 2.300 hectáreas en el Bisbal. Hay un detenido por su presunta relación con el origen del fuego. Se trata de un operario de mantenimiento de carreteras que utilizaba una radial en un momento en el que estaba prohibido por el elevado riesgo de incendio. El flanco derecho, aunque estabilizado al 70%, continúa siendo el más preocupante. Se mantiene por el momento el confinamiento parcial de 7 localidades que afecta a 10.000 vecinos. Por su parte, en Aragón, el incendio de Leciñena ha sido rebajado a nivel operativo 0. Y en el Mundial, esta tarde empiezan los octavos de final con 2 partidos, Rubén Vasco. A las 7, Marruecos contra Canadá, y a las 11, Francia se medirá a Paraguay. Y la selección española jugará el lunes a las 9, hora peninsular, contra Portugal. Última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz. Dallas ha recibido con altas temperaturas a la selección española que llegó de madrugada. Esta tarde a las 6 se entrenará en el estadio Cotton Bowl. Posteriormente ofrecerá rueda de prensa Unai Simón. De cara al partido ante Portugal, es probable que Luis de la Fuente repita el mismo equipo que ganó ante Austria. La única duda sería Nico Williams, que en principio no llegaría a tiempo para estar disponible. Ayer no se entrenaron con sus compañeros Lamine Yamal, Laporte, Dani Olmo y Porro, pero todos estarán disponibles para el partido del lunes. En Fórmula 1, Kimi Antonelli ha ganado la sprint del Gran Premio de Silverstone, y en ciclismo hoy empieza el Tour de Francia, primera etapa en Barcelona, que podrás escuchar desde las 5 aquí en COPE. Sigues en Mediodía COPE, 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua. Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. 3.333 kilómetros de pura adrenalina. Arriesgando, tumba abierta, ¿no? En COPE te lo contamos todo. 20 kilómetros meta. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Frade. Buenas tardes, amantes del ciclismo. Cada día desde las 4 en COPE+, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. Línea de meta, Eric Frade. Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade. ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Antonio Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado. Sí, no sé cuánto, algo. Sí, se nota bastante y está bastante cara y cuesta rellenar el depósito. Como se la salida de la gente de vacaciones y ha subido, pero afecta a nosotros mucho, que la gente que trabajamos por el tema de transporte se afecta más. Sí, la verdad, yo soy de Madrid Sur y es verdad que la encuentro siempre más barata y aquí en la zona está un poquito más alta. Bueno, es uno de los sonidos de este sábado 4 de julio y es una especie de lamento resignado porque el que acuda a la gasolinera con el depósito vacío o dispuesto a realizar un largo viaje, que es muy habitual en estas fechas, aunque el carburante esté más caro, no tiene más remedio que repostar. ¿Cuánto cuesta el diésel y la gasolina en este inicio de operación salida de verano? Aquí ya sabes que siempre hablamos de una media, porque depende de muchos factores y del tipo de estación de servicio. De media, hoy sábado, el litro de la Simplomo 95 está a 1,54 € y el gasoil más elevado. Todo, Paula Herrero, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Tras un inicio de mes en el que el gobierno de Sánchez ha empezado a reducir las ayudas a los carburantes que entraron en vigor tras el inicio de la guerra en Oriente Próximo. Pues esto, Antonio, ha provocado un aumento inmediato de los precios en las estaciones de servicio. Si echamos la vista atrás, el mismo 4 de julio de hace justo un año, la gasolina Simplomo 95 costaba 10 céntimos menos y el diésel 15 céntimos menos. Y bueno, las cuentas son claras. Si el depósito diésel de tu coche tiene una capacidad de 40 litros, te cuesta llenarlo 6 € más que el año pasado. Y si es más grande y tiene 90 litros, ahí pues nos vamos casi a 14 € más por depósito respecto a hace unos cuantos años. Bueno, desde el 1 de julio se acabó el IVA reducido del 10% de los carburantes, la gasolina y el diésel vuelven a tributar al tipo general del 21% y la rebaja fiscal íntegra va a dar un paso a una retirada por fases de los descuentos generales. El calendario de esa reducción progresiva lo anunciaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando la reducción de impuestos a los carburantes. Se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre. Lo que está claro es que tenemos por delante muchos meses en los que el precio de los carburantes va a estar marcado. Pues primero, por la incertidumbre y segundo, por la volatilidad. Y además, si se analiza la retirada de las ayudas, la subida del precio de los carburantes es mayor que la que correspondía a la vuelta del IVA al tipo habitual. Y a ese desfase responde Inés Cardenal, portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible en España. Por un lado, el IVA vuelve a su nivel normal y eso hace subir el precio de los carburantes y luego se rebajan los 15 céntimos. Pero esos 15 céntimos de rebaja no compensan la subida del IVA. Aún así, Paula, los impuestos no son el único factor que influye en el precio que vemos en el surtidor. No, también depende de la oferta y la demanda de combustibles y de la capacidad de refinado que tiene Europa. Pues en Europa, por ejemplo, desde el año 2009 se ha cerrado un 25% de la capacidad de refino y bueno, pues hay momentos del año en que aumenta la demanda de gasolina respecto a la de gasóleo.
Bueno, pues de todo esto, Antonio, nos tenemos que quedar con una parte positiva, y es que esta subida pues no nos va a afectar a todos por igual. Va a dar una tregua, y una tregua bien merecida, a los profesionales del transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca, que van a mantener las ayudas específicas pues al gasóleo profesional. Y el resto de conductores pues tendremos que seguir mirando los paneles de los precios del carburante para intentar pues llenar el depósito al menor coste posible. A lo que decía al principio, resignación, porque si eres de los que tienes que viajar en coche, si quieres seguir circulando, hay que llenar el depósito sí o sí, aunque en este inicio de operación salida, ya digo, con el gasóleo y con la gasolina 1,54 de media, supone 10 céntimos más la gasolina respecto al año pasado y 15 céntimos más el gasoil. Vamos a situar a las 3 menos cuarto en la provincia de Gerona. Sigue activo, preocupa el incendio de la Bisbal de Ampurdá, aunque poco a poco se va estabilizando. Cataluña, Sergi Tor, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ante las horas decisivas para el control del incendio antes de la llegada del viento de la tarde, que lo va a potenciar. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, explica la afectación actual y los objetivos. La situación es que tenemos un fuego activo que está afectando a un área de unas 2.400 hectáreas, con un potencial de crecimiento máximo de hasta 30.000 hectáreas en todo lo que es el macizo de las Gavarras. El objetivo hoy es estabilizar el flanco derecho de este incendio, sin olvidar el flanco izquierdo, que es el que ha afectado más a ciertas urbanizaciones. La Generalitat cierra el acceso al macizo de Les Gavarres, mantiene el confinamiento a 7 localidades. Los vecinos consultados por COPE, preocupados y esperando una mejoría esta tarde. Es un desastre, claro, la gente está preocupada y los de las casas y todo, pues se ve humo, pero que a ver si hoy, durante el día de hoy, ya lo solucionen. El fuego ha calcinado una masía y una casa en una urbanización de Canonja, afortunadamente sin heridos. También una buena noticia: los 150 niños que permanecían confinados en la casa de colonias esta mañana han podido abandonar el lugar y volver a sus casas. En Estados Unidos hoy se celebra el Día de la Independencia, que marca el nacimiento de la nación estadounidense. Fecha aún más especial de lo habitual este año, porque Estados Unidos cumple 250 años. En el discurso previo a las celebraciones, Donald Trump ha adoptado papel protagonista, no nos sorprende, y ha aprovechado para atacar a sus rivales políticos. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete. Críticas al comunismo, no el de otros países, sino el de candidatos demócratas que se han ido pasando al socialismo y quienes, según él, cuestionan los símbolos y la historia del país. Con 250 años, Estados Unidos es la república más antigua de la Tierra. Somos el pueblo más libre de la Tierra. Tenemos la constitución más justa y duradera del planeta. Somos el país más fuerte y poderoso del mundo y, por la gracia de Dios, los Estados Unidos de América son la nación más exitosa y más excepcional que haya existido jamás en la historia de la humanidad. Y es un gran honor ser su presidente. Este viernes vuelve Trump ya a Washington para el gran acto nacional. Feria, música, pabellones de los estados y territorios y un discurso presidencial, algo que no es común en actos institucionales de este tipo. Habrá un castillo de fuegos artificiales que la Casa Blanca presenta como el mayor de la historia. Es la celebración de la independencia de Estados Unidos, sí, pero la Casa Blanca se ha encargado también de que sea un escaparate político para Trump antes de las elecciones parciales de noviembre, en las que los demócratas llevan mucha ventaja y rozan hacerse con el control del Capitolio. Y en Irán comienza una serie de ceremonias para dar el último adiós a su líder supremo, al que fue su líder supremo, Ali Khamenei, más de 4 meses después de su muerte en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra en Oriente Próximo. Íñigo. Con llantos, golpes en el pecho y gritos de muerte a Estados Unidos y a Israel, miles de iraníes participan en la primera jornada de unos funerales que se prolongarán durante 6 días. El féretro de Ali Khamenei, acompañado por los de 4 de sus familiares fallecidos en el mismo ataque en el primer día de guerra, preside la ceremonia en la mezquita Mosala de Teherán, convertida hoy en el epicentro del homenaje al que fue líder supremo de Irán durante 36 años. Las autoridades esperan que cerca de 20 millones de personas participen en los distintos actos previstos en 5 ciudades y 2 países con los que Irán busca demostrar unidad y continuidad política. Hoy se cumplen 10 días de los devastadores terremotos que han azotado Venezuela. 2 seísmos de 7,2, 7,5...
que han dejado por el momento 2.645 muertos, 12.666 heridos. Se estima que hay entre 30 y 60.000 desaparecidos entre los escombros, mientras continúan las labores de rescate. Los equipos de emergencia siguen aún trabajando día y noche para tratar de localizar supervivientes entre los escombros, aunque saben que el tiempo corre en su contra. Lo ha estado viendo de primera mano durante toda esta semana un equipo de enviados especiales de la cadena COPE, entre ellos la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, que ha estado codo con los equipos de rescate. Pilar. Empiezan a dejar Venezuela después de 8 días trabajando intensamente para intentar sacar con vida al mayor número de personas posibles tras los peores terremotos que se han registrado en este país desde hacía 60 años. ¿Cómo se queda Venezuela? Se queda como un país roto, tanto políticamente como económicamente hablando. Es un estado fallido. La zona de los 2 terremotos está absolutamente devastada. Hay miles de personas que se han quedado sin viviendas, sin ropa, sin comida, sin nada, que se vienen a unir a un país en el que las desigualdades son extraordinarias y la miseria está constantemente, se ve constantemente en todas sus calles. El régimen dictatorial de Maduro no ha dejado nada y eso se ve en la cara y en las cosas que te dice la gente. A partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues a partir de ahora un crédito del Fondo Monetario Internacional de $200 millones para intentar ayudar a los damnificados del terremoto, de un terremoto que jamás se va a saber cuántas víctimas se ha llevado por delante, porque La Guaira, esos 30 kilómetros, han quedado absolutamente devastados. Atentos a esta pedazo de historia de superación que te contamos ahora mismo en Mediodía COPE. Es lógico admirar a los que se sobreponen a las adversidades de la vida. Todos tenemos ejemplos más o menos cercanos. Una enfermedad delicada superada, una lesión grave. Pero luego hay gente que alcanza un nivel casi sobrehumano, capaces de hacer cosas que cualquiera pensaríamos directamente que no son posibles. Hoy hablamos con una persona que ejemplifica todo esto a la perfección. Se llama Mariano Fresnillo. Es colega de profesión, es periodista, también pintor, guitarrista, escritor, un artista que para más mérito se quedó ciego hace 40 años cuando tenía 18. Le saludamos ya en Mediodía COPE. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, encantado de compartir la experiencia que tuve hace tiempo, algo que parecía imposible, que se ha hecho posible, ahora os cuento. Bueno, acabas de publicar un libro que se titula El pincel de luz, un océano de color desde la ceguera. Y cualquiera que vea este título, que lo lea, bueno, en principio tiene una paradoja. Lo de la ceguera y el color, no sé, ¿cómo lo explicas? Pues lo explico de una manera, yo me quedé ciego con 18 años y claro, yo mantengo el concepto de color, estética, perspectiva y planos, pero claro, después de 40 años y no veo nada, entonces claro, esto era impensable. Una amiga mía, profesora de pintura para niños, me dijo, oye, he visto que podemos pintar cuadros en acrílico. Y yo, pero ahora estás loca, si no veo nada. No, que sí, que hay una experiencia, un pintor americano que he visto pinturas con mucho colorido, tiene una técnica con cinta de carrocero, va marcando zonas y está fenomenal, lo podemos probar. Que no me convence, que no quiero. Y se vuelve un día a probar. Y probé y me encantó. Me encantó porque después de 40 años he recuperado lo que te decía, el color. Yo al haber visto, sé cómo son los colores, pero claro, se van difuminando después de 40 años. Y luego también coger el cuadro e ir haciendo con cintas como partes, y yo con el pincel iba pintando cada zona con el color que me indicaba mi asistente, porque ella me iba indicando, vete por aquí, a la derecha, yo iba pintando, ella me iba ayudando, ¿no? Y al final fue una experiencia muy bonita porque iba recuperando conceptos de visuales de color, y luego como en la mente mía se produce lo que quería dibujar prácticamente clavado, lo hacía primero en un folio, y cuando tenía claro el concepto en el folio que le iba pintando como probando, ya me iba al lienzo con el pincel y con el acrílico para hacer las pinturas que están en el libro. Son 15 obras con cuadros de naturaleza, que como te digo, yo estoy bien sorprendido y me ha trascendido algo que es diferente a lo que había hecho hasta ahora, que he hecho de todo, pero esto era algo más.
Bueno, claro, tú te quedas ciego con 18 años, creo que por un desprendimiento de retina, ¿no? Que es lo que te causa la ceguera. ¿A ti te gustaba pintar antes de quedarte ciego o lo aprendes después? Que no, es que yo encima era torpe con el tema del dibujo, encima no me gustaba y encima es que pero es que la vida a veces te lleva a lugares que no te esperas. Sobre todo siempre digo que el arte, yo me he dejado llevar mucho con el tema de la creatividad y el don, es de formarte. Alguien que mi profe me enseñó, me daba técnicas para pintar evidentemente, me decía cómo hacerlo, luego también tu don que tiene cada uno y dejarte un poco volar con la creatividad y no como arte subjetivo, lo que luego salga es muy apreciable, es decir, cada uno lo ve de una manera distinta. La prueba es, por ejemplo, el arte abstracto o el arte contemporáneo, que la gente a lo mejor no lo entiende. Pues yo lo mismo, yo hacía lo que me apetecía, que venía en mi cabeza, y luego cuando lo enseñaba a amigos y familia, alucinaban. Gente que no le gustaba, gente que no lo entendía, gente que le encantaba, gente que, se quedaba sorprendida. Eso es el arte, y yo por eso es una experiencia que me ha trascendido, porque yo cuando pintaba, te puedo asegurar, como que el mundo se paraba, ¿no? Y eran como 2 horas, como un mindfulness particular, en el que yo ahí me recreaba pintando, concentrado en la recreación visual, que aunque yo no lo viera, lo estaba viendo con el cerebro, y lo estaba totalmente calcando para luego plasmarlo en el lienzo, y el resultado, si veis el libro El pincel de luz, ahí viene reflejado cómo se ha materializado, y yo estoy encantado por el proceso y cómo han quedado los cuadros, ¿sabes? Bueno, tú siempre dices que tu referente es Van Gogh. Además, has participado en una iniciativa del Thyssen, del Museo Thyssen de Madrid, para acompañar algunas de las obras más ilustres del museo de un relieve que hiciera posible precisamente a las personas ciegas tocar los cuadros. ¿Cómo es percibir la pintura de los grandes maestros a través del tacto? Pues es que justamente es la clave. Yo he estado en el Thyssen, como tú dices, con Alberto Gamoneda, soy un especialista con temas de arte, y él me dice muchas veces, yo iba a grupos de gente que ve a cuadros y no ven nada, hasta que yo se los enseño, se los describo, se los desgloso, y cuando ya empiezan a ver algo con lo que realmente el arte está en la cabeza. Y yo con él he aprendido mucho, porque, por ejemplo, la Van Gogh tiene unas pinceladas muy concretas, ¿no? Y muy diferentes, que son como punteadas, ¿no? Hasta que entendí el concepto, me costó, y me dijo esa persona, Alberto Gamoneda, tú imagínate un tarro de nocilla, que metes el pincel y lo hundes y queda una huella. Esa es la huella de Van Gogh. Eso me enseñó cómo hacerlo. Y luego fue una exposición inmersiva en Madrid hace mucho tiempo, que había en Embajadores, en la que recreaban cuadros de Van Gogh como los girasoles, con un jarrón igual y con jersey para tocarlos, y había cosas para tocar, con lo cual me enamoró. Y en el libro aparecen 3 cuadros que me he atrevido a hacer mi representación de cuadros de Van Gogh: La noche estrellada, que es muy famosa, los girasoles y el bosque de otoño. Con lo que al final yo me atreví porque decía, ¿y por qué no? Voy a hacer mi versión de mi ídolo Van Gogh, porque me parecía que es un autor diferente, y yo, pues quería un poco mostrar mi sensibilidad hacia mi autor preferido a través de mis lienzos. Mariano, imagino que escucharías a Valentina, aquella niña que impresionó al Papa León XIV y a los reyes, explicándoles a través de esa maqueta cómo entendía ella la Sagrada Familia. Es que esa es la clave de mi libro y lo que yo cuento ahora. Es lo mismo que Valentina. O sea, nosotros tenemos la percepción del arte y de lo que ella hacía de manera diferente, pero que es la nuestra. La gente me dice, pero tú cómo has pintado los cuadros, el lago de Covadonga, que hay un cuadro del lago de Covadonga. Pues yo es como yo me lo imagino estando allí, y yo lo recreo en mi imaginación, lo que plasmo en el lienzo. Pues lo Valentina explicaba a la perfección, seguro que mejor que alguien que vea a través de la maqueta cómo veía su Sagrada Familia, que encima se dibujó al Papa en un papel, ¿no? Que es lo que hago yo te puedo dibujar en un papel mis cuadros, porque los tengo en la cabeza totalmente grabados. Y al final lo que te quiero decir a la gente, el mensaje, que es lo que yo he descubierto con la pintura, que en esta sociedad tan resultadista, de resultados finales, de todo está perfecto, todo hay un objetivo claro, hay que marcarlo, hay que hacerlo rápido. Es que no es verdad, es que lo bonito es el proceso. Yo he disfrutado pintando una barbaridad, el recorrido, aprender, recrear, imaginar, y luego plasmarlo en un lienzo, y luego que guste o no guste es la subjetividad. Pero ese proceso es como el Camino de Santiago. Qué bonito, llegar a Santiago o todo el camino. ¿Qué cuenta la gente? Pues todo el proceso, todo el recorrido. Es lo mismo esto. El pintar a mí me ha recorrido un camino precioso de creación, de imaginación, y luego al final el resultado es lo de menos, que está ahí plasmado, porque hay que ver un poco lo que vives, algo en este caso creativo, y eso es la clave de este libro y todo lo que mueve en Pincel de Luz. Pues yo me quedo con eso también. Lo bonito es el proceso. Mariano Frenillo,